6 de la mañana, 32 minutos. Había una esperanza de cambio, pero en la realidad no hubo sorpresas. Eso lo dice la propia Corina Machado. El contacto en este momento es con el profesor Jan Basset. Él es catedrático de Ciencia Política de la Universidad del Rosario. ¿Cómo leer esto que pasó, profesor? Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Sí, efectivamente, digamos que estamos en el marco de unas elecciones que no cumplen con los estándares democráticos, claramente, y la oposición, de hecho, lo sabía, aceptó participar con todas las restricciones que tenía para hacerlo. Se le inhabilitaron candidatos, se impidió el voto de los venezolanos en el exterior, hubo toda una serie de hostigamientos durante la campaña. Bueno, la oposición, a pesar de todo esto, quiso mostrar su fuerza en este proceso y bueno, llegamos a esos resultados que efectivamente dejan muchas dudas porque pues contradicen todo lo que habíamos visto de las encuestas previas, contradicen los ejercicios de encuesta boca de urna que se dieron el mismo día de las elecciones y finalmente pues se dan al término de un proceso que es particularmente opaco y donde no se ha publicado todavía las actas de las elecciones que permitirían ver efectivamente qué tan creíbles son esos resultados. Con base en esos resultados y ese inventario que hace usted, ¿es un gobierno ilegítimo el que sigue entonces con Maduro? Sí, es un gobierno que pues de todos modos, antes de estas elecciones estaba muy criticado por ser finalmente un gobierno autoritario desde el tema de la constituyente que se dio en Venezuela en su momento. Había esperanzas de que este proceso electoral permitiera emprender una transición hacia la democracia, un diálogo con la oposición, pues con la reacción del gobierno ayer que finalmente se proclamó vencedor. Pues las esperanzas de este diálogo pues quedan muy difíciles, pero pues hay que ver qué pasa ahí y cómo va a reaccionar la comunidad internacional que está tratando de presionar para que se publiquen los resultados completos. Profesor, y en ese sentido le pregunto si existe alguna vía para poder revertir ese denunciado fraude en Venezuela. Bueno, primero la vía es hacer toda la transparencia sobre este proceso y para esto necesitamos que el Consejo Nacional Electoral publique todos los resultados. Lo que publicó ayer fue realmente un comunicado en que dio una totalización, además parcial, ¿no? Sin desglosar los resultados de los otros candidatos más allá de Nicolás Maduro y Edmundo González. Lo que se necesita es publicar las actas pues, de todos los puestos de votación para ver qué tan creíbles son esos resultados y si corresponden a los datos que tiene la oposición, a las actas que le llegó, para ver si realmente le podemos dar credibilidad a esos resultados. Profesor Basset, ¿qué lectura hace usted del pronunciamiento de Colombia? El canciller Murillo dice que se debe escuchar todos los sectores y pide absoluta transparencia. Pues como de cierto modo este comunicado se suma a los comunicados de los países latinoamericanos, de la mayoría de los países latinoamericanos y de la comunidad internacional de los países democráticos que ponen en duda finalmente esos resultados y que piden que se haga transparencias al respecto. Es muy inusual finalmente que una cancillería pida explicaciones sobre los resultados después de un proceso electoral. Sí. Acá, cuando uno mira un poco la reacción de la comunidad internacional, tenemos los países que reconocen la victoria de Maduro, que son básicamente países autoritarios, China, Rusia y algunos países latinoamericanos también, ¿no? Nicaragua, etcétera. Y tenemos finalmente los países democráticos en los cuales la reacción finalmente es de incredulidad y pidiendo esta transparencia necesaria sobre los resultados. Que se despeje cualquier duda, dice la Cancillería nuestra, en ese sentido. Exacto, y yo creo que dado que el presidente había tratado de jugar un papel de mediador, de cierto modo, en una eventual transición entre el gobierno y la oposición, pues sería muy importante ahora que también el presidente de la República se pronuncie y trate de presionar para que se publiquen los resultados. Profesor Jan Basset, ¿algo que destacar de todo esto que ha pasado? ¿Qué esperanza hay? O sea, ¿hacia dónde vamos entonces? ¿Qué prevé usted?
Pues la reacción del gobierno después de este proceso electoral, de cierto modo, es de cerrar la vía de la participación política para la oposición, ¿no? Es de finalmente de no diálogo y de no emprender ninguna transición finalmente, a pesar de todos los datos que mostraba que es un gobierno que está finalmente en sus últimas, que no tiene ya la popularidad que podía tener en el pasado, y finalmente entonces pone un poco la oposición en contra de la pared y no le deja mucha otra opción a los venezolanos opositores que el exilio o que la movilización social eventualmente violenta, y eso pues es algo muy complicado para el vecino país, lo que puede venir en el futuro cercano. Y en medio de tantos signos, símbolos de falta de transparencia, de trampas, apenas el régimen se puso un 51%. Dicen de manera coloquial los seguidores, ¿cómo será el fraude tan grande? Efectivamente, pues este 51% pues es un poco de manual, ¿no? En el caso de regímenes autoritarios que finalmente no pueden pretender mostrar una victoria holgada, pero muestran un 51% para tratar de ser creíble. Pero lo importante acá no es la cifra que se anunció ayer, es realmente producir todas las actas mesas por mesas para ver si realmente estos resultados pues tienen alguna credibilidad o qué es lo que pasó finalmente ayer. El fraude maduro, dicen aquí varios televidentes. Muchas gracias, profesor Bassett, por estar aquí en Noticias Caracol. Gracias por su lectura sobre estos resultados. Buenos días. Con mucho gusto.